información y vamos de inmediato con una alerta informativa. La noticia nos lleva hasta Arequipa. Se está reportando que en 3 colegios se ha tenido que suspender precisamente las clases presenciales por contagios de COVID-19. Más información y los detalles nos los trae nuestro compañero Javier Rodríguez. Te escuchamos, Javier. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Cintia. Efectivamente, en las últimas semanas se ha reiniciado las labores escolares en la ciudad de Arequipa y esto ha generado que en el Colegio Independencia Americana y en el Colegio Manuel Beramendi, ambos colegios nacionales, suspendan definitivamente las labores escolares presenciales, pasando estos alumnos, todo el colegio, a labores virtuales debido al caso de un contagio. En el Colegio Independencia Americana dieron a conocer que tanto el profesor como un auxiliar habían dado positivo, así como uno de los alumnos de la sección de primer año. Esto provocó que la decisión fuera suspender las labores. En el Colegio Beramendi pasó un hecho similar, una docente y un alumno fueron dados positivos y el director asumió la responsabilidad de suspender las labores en todo el colegio. Otro colegio particular solo han suspendido el aula donde se presentó el caso, haciendo el cerco epidemiológico, y todos los demás alumnos han continuado sus labores normales. Esto ha generado la alerta inmediata dentro del sector educación aquí en la región de Arequipa, donde el gerente de educación ha indicado que la norma es solo suspender las labores en el aula donde se presentó el caso y realizar los cercos epidemiológicos. Se está revisando, según ha indicado la normativa, para ver cómo se puede ayudar en estos casos de grandes colegios que ya están reportando casos de contagios de COVID-19 entre los alumnos y los docentes. Ahora, el profesor, el auxiliar que nos mencionabas que han resultado contagiados en un colegio, así como los otros casos, Javier, han tenido sintomatología leve. Sí, todos son sintomatología leve, sin embargo, ante la prueba que se realizaron, dieron positivo, comunicaron al colegio y esto generó la decisión de los directores de suspender totalmente las labores en el colegio. Las labores entonces se han suspendido no solo en el aula, sino también en todo el centro educativo. Sí, en el Colegio Independencia indicaron que este docente y este auxiliar trabajan en diversas aulas y es por el hecho de que podrían haber diseminado el contagio entre otros alumnos, es que suspendían totalmente las labores y pasaban todos a virtualidad por una semana hasta realizar las coordinaciones necesarias y determinar si regresan a las labores. Claro, en los otros 2 centros educativos sí se ha dado el tema de la suspensión en el aula. En el colegio particular sí, se dio la suspensión solo en el aula, hicieron un cerco bastante más eficiente, considerando que solo era un alumno el que había dado positivo y ahí los docentes solo trabajan con ese grupo de alumnos, entonces consideraron que solo era en el aula. Bien, Javier, gracias entonces por la información. Entendemos también, como una última consulta, Javier, que todos están vacunados. Los docentes y los alumnos están vacunados, sin embargo, presentaron el contagio, todos con síntomas leves. Bien, Javier, gracias entonces por la información completa. 3 colegios entonces que han reportado estos casos de COVID-19 han tenido que suspender sus clases, pasar a la forma de virtualidad, ¿no? Cuando ya se había retomado el tema presencial. Lo cierto es que en medio de este panorama también vamos a ver si se dan anuncios por parte del Ministerio de Educación, porque vamos a seguir hablando de este tema, ya que el ministro Rosendo Serna señaló que estaban considerando la posibilidad de eliminar el distanciamiento social y permitir, por ejemplo, el 100% de aforo en las instituciones educativas, teniendo en cuenta que las cifras epidemiológicas han descendido considerablemente
gabinete en los últimos meses y que las vacunas están cumpliendo su función en la lucha contra COVID-19. ¿Qué es lo que dijo el ministro? La mayoría de países de Latinoamérica han retornado a las aulas sin ningún tipo de restricción, como es el caso de Colombia. Eliminar los protocolos es uno de los planteamientos ante el Consejo de Ministros, pero si se detectara algún rebrote tendríamos que actuar de forma rápida. Es lo que indicó el titular de Educación. Se ha hablado también de los kioscos, que estaría proponiéndose que vuelvan también los kioscos a los colegios, ¿no? La atención de venta de alimentos. Lo cierto es que todos estos temas se habrían abordado hoy precisamente en el Consejo de Ministros. Ya faltan solo 5 minutos, de acuerdo a lo anunciado para la conferencia de prensa que se va a dar luego de esta reunión del gabinete. Vamos a ver qué anuncios se dan y si está también presente el titular de Educación, Rosendo Serna, que es el que ha manifestado que se estaban evaluando estos temas, ¿no? Eliminar las restricciones sanitarias. Lo que vemos en el panorama es que en Arequipa, por ejemplo, se han presentado casos de COVID-19 y es por ello que se han tomado de inmediato las acciones de aislar a las personas contagiadas y como medida preventiva también volver a las clases virtuales mientras pasa esta semana de descarte en la cual se pueden realizar pruebas a las personas que han estado en contacto con los profesores, en este caso contagiados, y definitivamente descartar que se hayan dado mayor propagación de este virus. Lo cierto aquí es que estamos a la expectativa de la conferencia de prensa que dé entonces el gabinete, que ha sido convocada para las 5:30 de la tarde. En tanto, vamos a ir viendo opiniones. Estamos ya enlazados con el exministro de Salud, Abel Salinas, que es experto también en el tema, para ver precisamente qué le parece esta propuesta que estaría dando el ministro de Educación y si sería oportuno de aplicarse. Doctor Salinas, muy buenas tardes, bienvenido a Más que Noticias. Buenas tardes, Cintia. Un placer estar con usted y transmitirle mi preocupación. Espero que en la conferencia de prensa de los próximos minutos nos expliquen un poco cuál es el sustento científico, cuál es el dato epidemiológico que se está tomando en cuenta o que se estaría tomando en cuenta para optar por este tipo de medidas. En realidad, no nos olvidemos, primero, que la pandemia no ha acabado, que el virus sigue circulando y que puede fácilmente variar en un subgrupo, en una subvariante, y podría hacerse nuevamente altamente contagioso y podría, no sabemos si causar más enfermedad o no. De manera que no es un momento para confiarse. Esto de abrir los aforos al 100% como se ha venido haciendo sin ningún soporte específico del orden científico epidemiológico es un gravísimo error y no habla sino de la falta de liderazgo y de soporte científico que la propia autoridad sanitaria tiene en este momento. No nos olvidemos que el actual ministro lo dimos a conocer, lo conocimos todos los peruanos a través de su promoción del agua racimada, que no tiene ningún valor, ningún soporte. Entonces, si bajo estos conceptos se va a manejar la salud pública, todos los peruanos estamos en un riesgo inminente. ¿Le parece entonces prematuro que se pueda anunciar? Estamos hablando en especulación porque aún no se da la conferencia, pero sí era uno de los temas que iba a proponer el mismo ministro de acuerdo a lo que ha dicho, ¿no? Prematuro que se vaya a decidir esto del aforo 100%. Así, salvo, habrá que escuchar, a lo mejor hay algún dato que todos desconocemos. Sin embargo, la realidad nos habla de otras cosas. La realidad nos dice que las cifras de vacunación van en descenso. Exacto. Tenemos muy pocos peruanos protegidos al 100%, es decir, con 3 dosis. Tenemos 35, 36% de peruanos, de ciudadanos con 3 dosis. Entonces, cuidado. Tenemos menos de 25% de niños con 2 dosis solamente, de 5 a 11 años de edad. Tenemos un sistema de salud y sus servicios precarios que no han tenido la capacidad de respuesta y que lamentablemente significaron más de 200.000 hogares enlutados. Nos estamos confiando demasiado, apelando a argumentos, y permítame, Cintia, discrepar frontalmente y mostrar mi fastidio por un comentario que hace el ministro de Salud diciendo, bueno, la gente no se vacuna porque ya no ven bolsas negras con sus muertos. Ese es un comentario nefasto, inadmisible para un médico, que aparentemente se está burlando del sentimiento
de lo que significa la pérdida de una vida humana. Claro. Lo único nefasto que yo he escuchado en estos últimos tiempos fue al inicio de la pandemia, cuando otro ministro de Salud dijo que a todos nos íbamos a contagiar, que algunos morirán en el hospital, otros en sus casas y otros en las calles. Algo inadmisible como un comentario de la orden médica. De manera que espero, ojalá, nunca se pierden las esperanzas, que los anuncios que aparezcan ahora en la conferencia de prensa sean totalmente diferentes y que tengan un arraigo científico, epidemiológico. De lo contrario, estaríamos condenados a una situación de riesgo inminente y que por lo tanto el propio Congreso de la República debería actuar de inmediato con la interpelación y la moción de censura pendiente. Eso, ¿no? Aprovechando que está tocando el tema también del ministro de Salud y que ha mencionado la moción de censura, que ya reunió las firmas, ya incluso hay bancadas que habían estado en silencio y han dicho ya vamos a apoyar la moción de censura. ¿Considera que sí se debe concretar, que es el único camino para que se retire al titular de Salud, Hernán Condori, de la cartera? Bueno, lo digno sería que el propio ministro diera un paso al costado cuando se da cuenta que no es útil para la gobernabilidad del país y que no tiene todas las capacidades para liderar y conducir una política de salud, un tema sanitario en estos momentos. Yo creo que lo más digno y lo que lo podría, digamos, engrandecer sería dar un paso al costado. Pero ya hemos visto que él ha dicho no me voy a ir, el pueblo en parte se consideraría tipo mandatario, porque dice yo represento al pueblo, el pueblo me ha elegido, cuando sabemos que el pueblo no lo ha elegido, lo ha elegido el presidente de la República. Exactamente, algo así como dijo el ministro Juan Silva de Transportes, dijo yo estoy acá porque el pueblo me ha puesto. Craso error. Felizmente que Ali le hizo ver eso y horas más tarde renunció. Pero también esto está en el tema de los congresistas. Y los congresistas hicieron una moción de interpelación primero por los antecedentes del ministro. De manera que no tenía ningún sentido el decir vamos a darle 30 días para ver su gestión. Perdón, pero esa no era la razón de la interpelación, era por lo anterior. En consecuencia, la censura debió proceder de una vez. Sin embargo, el ministro ha hecho lo suyo con este tema, por ejemplo, de la baja cobertura de vacunas o el tema de que tenemos vacunas próximas a vencer, que sería gravísimo. Cada persona que no se beneficie de esas vacunas, que se van a echar a perder por vencimiento, podrían significar una vida. Y eso hay que tenerlo clarísimo. Así como cuando se tomó la decisión de las pruebas mal llamadas rápidas, las serológicas, que no servían para nada en el control de la pandemia y que significaron más de 200.000 muertes, el tener vacunas vencidas podría tener el mismo impacto. En consecuencia, yo creo que este es el momento que nuestros congresistas que nos representan, y no me refiero a un grupo, no quiero hacer sorna de un grupo de llamados niños, 4 o 5 niños, de una agrupación política, Acción Popular me parece, sí, Acción porque Popular. Si no esto se convertiría pues en un nido, un jardín de niños de muchas agrupaciones políticas que estarían encubriendo actos como de este tipo, de esta naturaleza. Doctor, en consecuencia, un llamado a los congresistas. Sí, y volviendo al tema, ¿no?, de lo que se estaría evaluando en el Ministerio de Educación, definitivamente en coordinación también con el Ministerio de Salud, que son los involucrados en el tema de la bioseguridad, de las medidas de restricción, también se ha mencionado este tema de los kioscos, que ellos también propondrían o estarían evaluando que los kioscos vuelvan a abrirse en los centros educativos. ¿Qué opina de eso al respecto? Gravísimo. Cuando las normas de salubridad, de bioseguridad no se pueden cumplir en un país como el nuestro, esto es un tema social previo, de tanta informalidad, de tanto olvido en cada ciudadano de lo que se llama el autocuidado de su salud. Pocas personas toman cuidado de su propia protección y es el Estado el que tiene que velar por estas cosas y por eso se dictan mensajes comunicacionales bien dirigidos para que la gente, todos aprendamos de acuerdo a nuestra edad, a nuestra localidad, al colegio, al lugar de trabajo, aprendamos a cuidarnos. Pero si nadie motiva esto y por el contrario, el mensaje de la autoridad sanitaria es aforo al 100%, vamos a quitar las mascarillas, abran los kioscos, dice el ministro de Educación. Y si alguien se enferma, bueno, tomamos una alerta. Han dicho. Perdón,
¿Dónde está el plan de contingencia que se tiene que tener? ¿O vamos a esperar que el incendio esté para ver cómo lo apagamos? En consecuencia, esta es una irresponsabilidad total, salvo que tengan los argumentos sólidos, científicos, de los cuales lamentablemente todas esas medidas anunciadas en las últimas semanas no nos han mostrado a la comunidad médica, a la comunidad científica. Por lo tanto, no podemos avalar de ninguna manera este tipo de acciones, que más parecen ser acciones para contentar a un grupo que piensa que se le está ayudando, cuando en realidad podría ser una estocada muy grave. Lo que ha mencionado, ¿no?, al tocar este tema, es que en lo que se basan es de acuerdo a las cifras epidemiológicas, indican que señalan que ha descendido considerablemente los casos en los últimos meses, y además menciona también el tema de la vacunación, que está cumpliendo su función. ¿Usted considera que basándose en ello es correcto tomar estas decisiones? Absolutamente incorrecto. Fíjense, había países como la China, por ejemplo, que tenía controlado el virus. Sin embargo, puede cambiar y tienen que retomar a medidas estrictas, de casa por casa y pruebas a todos, porque tienen la capacidad de hacerlo. Pero nosotros no tenemos esa capacidad. En consecuencia, el riesgo es inminente. Nosotros no vamos a poder reaccionar como reaccionan otros servicios de salud en el mundo, que están mejor preparados y a pesar de eso tienen bastantes complicaciones. Nosotros no podríamos darnos el lujo de ese tipo de acciones. Y no digo que se cierre todo ni que volvamos a las cuarentenas masivas que tanto daño nos hicieron en la pérdida de puestos de trabajo, que empobrecieron a los peruanos, que fue un manejo nefasto de la pandemia en el 2020 y 2021. O sea, definitivamente no pienso que debemos volver a eso, pero sí en trabajar normas de bioseguridad, y tendremos que ir avanzando y adecuándonos a eso para seguir creciendo, recuperando la economía, pero siempre cuidando el tema de la bioseguridad, el tema sanitario. ¿Y a qué cree o considera que se debe que haya bajado el tema de la vacunación, el proceso de vacunación en el país, que esté descendiendo conforme pasan los días? Exactamente, y llama la atención, por ejemplo, el grupo de 5 a 11 años, que solamente se han vacunado 1 millón de niños de 4.200.000 que tienen que vacunarse. Dicho sea de paso, en el mensaje que dio el Premier en el Congreso, la cifra que dio él y que dio el presidente Castillo, dijeron lo mismo, no sé quién se copió de quién, pero ellos dijeron de 5 a 17 años, ocultando la cifra tan baja de 5 a 11 años, que es el nuevo grupo que estamos vacunando. En consecuencia, esto es un riesgo inminente y llama la atención porque el Perú es un país vacunador por excelencia. Los papás, las mamás están buscando siempre que vacunar a sus niños. Claro, y ahí le quiero poner un ejemplo de cómo se debería corregir este tema, porque justo leíamos en compañeros que tienen hijos de esa edad, que llevan a sus hijos a su segunda dosis, hablando los que tienen 12 años, y les dicen en los centros de vacunación que tienen que esperar porque como les toca la vacuna Pfizer, tiene que abrirse el pomito, haber 6 personas para que se puedan vacunar. Entonces esperan 1 hora, 2 horas, hay 4 personas, no completan las 6 y ya se tienen que ir a su casa porque no pueden seguir esperando, y de esta manera va retrasando el proceso de vacunación. ¿Cómo tendría que entonces que ejecutarse para finalizar? Eso es un tema operativo, una falla inminente de la estrategia de vacunación que está haciendo el Ministerio de Salud. Y claro, han perdido muchos elementos. El propio viceministro de Salud Pública, el doctor Gustavo Rosell, el que era el viceministro, que era el gran artífice